Bueno, muchas gracias por la introducción, gracias por el espacio, por el tiempo que nos han dado para poder compartir nuestras ideas. A mí realmente me gustaría también pensar a lo mejor, no sé si viene bien que sea la primera de las charlas, pero pensar un poco también sobre los límites de lo trans. En la introducción y sobre todo lo que era la presentación de este diálogo, decía en un momento en la web cómo reflexionar las experiencias trans en tanto que alegan una superación, un exceso de la propia naturaleza, donde todas estas referencias previas se desamarran, liberando al sujeto de sus categorías establecidas. Era como trayendo esta pregunta, ¿no? También. Ya de por sí, si nos ponemos en un contexto, en el tiempo en el que vivimos en esta época que se llama posmodernidad, una época que tampoco somos capaces de definir porque la posmodernidad nos indica que, bueno, estamos en un tiempo luego de la modernidad, pero es una época que no se está definiendo con un nombre propio, sino como lo post, como aquello que viene luego de la modernidad. Es una época que se define no por lo que es, sino por lo que dejó de ser, ¿no? Y de hecho, este fenómeno post casi siempre está atravesado también un poco por lo trans, ¿no? Por lo que excede sus límites. Lo trans es aquello que se supera, que va más allá de la naturaleza, que se sale de sí. Y de hecho la posmodernidad muchas veces parece también como este momento de transición hacia otro periodo. No es casualidad que sea la época de lo transitorio, la transparencia, lo transhumano, lo transgénero, lo transexual, lo transestético. Entonces, ya venimos en un contexto histórico que también nos permite pensar lo trans como categoría filosófica. A mí, por ejemplo, sobre los temas que me gusta indagar está justamente el transhumanismo, ¿no? Que aunque se marketiza, por ejemplo, como la mejora del ser humano, es en realidad la deshumanización del ser humano. O sea, hay una idea del ser humano con lo que hay que terminar. El ser humano debe morir metafísicamente, por así decirlo, para dar lugar a esta nueva concepción del ser humano, ¿no? Entonces empieza a aparecer todo un proceso en el cual el ser humano se sale de todas las determinaciones biológicas, antropológicas, filosóficas, etcétera, que habían hecho, ¿no?, de esta categoría un ser humano parece, y el ser humano empieza a ser entendido incluso, como dirán los posthumanistas, como un invento del siglo XVIII, ¿no? Y cuando se liquidan todos estos universales antropológicos, se empieza a inaugurar de alguna forma esta nueva antropología radical. A mí me gusta llamarla como si fuera un rizoma, es un ser humano rizoma, ¿no?, que puede proliferar en todas las direcciones. Uno podría recordar un antecedente, este cuerpo sin órganos, ¿no?, de Deleuze y Guattari, un cuerpo que necesita rechazar metafísicamente los órganos porque son aquello que le dan al cuerpo una estructura, un límite. Pero el cuerpo ahora, este cuerpo insertado en este gran circuito, sobre todo tecnológico, tiene que estar abierto a esas conexiones, a la información. Entonces, claramente la visión humanista que tenemos del ser humano es una visión totalmente inaceptable, ¿no?, para esta nueva concepción del ser humano y sobre todo también del cuerpo. Entonces, en este contexto, lo trans también hace pensar sobre qué es lo que queda antes, ¿no? Es decir, qué es lo que lo trans supera y si lo trans mismo también posee un límite o si es solamente el desarrollo, ¿no?, ilimitado o indefinido. Cuando uno piensa en el cuerpo, por ejemplo, ¿no?, en la subjetividad, también puede pensar, digamos, si se aproxima de un lugar metafísico, en el cuerpo como un límite, ¿no?, en el cuerpo como esa línea que marca la forma singular con la que estamos en el mundo, ese límite absoluto entre el afuera y el adentro, ¿no? El cuerpo es esa forma única y singular que tenemos de estar en el mundo, obviamente de estar embebidos en el mundo, pero de no perdernos. Entonces, de hecho, pequeña digresión, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en ese modo humanista de concepción que teníamos del cuerpo y recuerda el diagrama de Vitruvio, ese cuerpo que está, ¿no?, circunscripto dentro de ese cuadrado, dentro de ese círculo, que no están reprimiendo ese cuerpo, sino que están evidenciando esa matemática oculta, ¿no?, que tiene el cuerpo humano. Es un cuerpo que descubrió esa estructura, esa numeración pitagórica, si se quiere, que tiene la estructura del cuerpo humano, ¿no? Y justamente cuando el cuerpo pierde su límite, ¿no?, se excede, pierde también su forma. Empieza a percibirse un nuevo tipo de cuerpo que ya va a estar abierto al afuera, abierto al exterior. Va a estar propenso
¿Por qué no? Pero a la ideología, a la tecnología, a todo tipo de intervención tecnológica. Digamos, en este contexto también empiezan a aparecer anatomías como por ejemplo la concepción del mutante, ¿no? Que son cuerpos que pueden convertirse en cualquier cosa porque están metafísicamente muertos y porque ya no hay una determinación a priori, ya no hay una categoría, no hay una metafísica, no hay una antropología, no hay una, ya no están esas ideas sólidas, por ejemplo, que definían en la modernidad las cosas a priori, ¿no? Y si algo que le aterra a cualquier posthumanista, utilizo el término posthumanista porque es justamente el área que me compete, pero si hay algo que aterra a cualquier posto transhumanista es la idea del límite, es la determinación de las formas, es la limitación concreta, ¿sí? Es como lo definido, la demarcación, esa frontera. Entonces hay que terminar con cualquier límite, ¿no? Y digamos, cuando decimos terminar con un límite, hablamos de los límites de el ser humano y los límites entre, porque si ya no hay límites de las cosas, desaparecen también los límites entre. Y creo que justamente en todo este contexto, en donde se han puesto en crisis todas las formas que demarcan, todas las fronteras, creo que ahí aparece también el poder ordenador de la línea, el poder ordenador del límite. De Bray decía, ¿no? Cómo ordenar el caos trazando una línea, marcando el afuera con el adentro. Justamente, si uno incluso lo piensa, la forma de vida más pequeña, que es la célula, tiene un límite, tiene una membrana. Y esa membrana no está separando la célula con el afuera, sino que está regulando ese intercambio. Es una estructura vital de todo ser vivo, ese límite. Entonces, el límite es también una condición del sujeto. Hay que replantearse cuáles son los límites que ponemos hoy cuando concebimos las nuevas subjetividades. Porque, digamos, sin límites no hay diferencia entre el afuera y el adentro. Sin límites no hay diferencia entre lo público y lo privado. Sin límites no hay diferencia entre el otro y el yo. Sin límites desaparece el ser humano. Entonces, un poco como para ver la otra parte, ¿no? de todo este gran mapa conceptual que venimos tratando, a mí me gustaría un poco tratar justamente de lo otro, del concepto de lo trans, es decir, qué queda por detrás y si existe límite de lo trans, límite de aquello que ha superado una forma y se extiende, digamos, hacia adelante. Y bueno, con esto cierro mi presentación, así que bueno, muchísimas gracias.